Por fin llegaste al lugar correcto. O mejor dicho, a las vibraciones sonoras correctas. Has llegado a descargacultura.unam. También invitar a la gente, ¿no?, a otro tipo de experiencias. Las charlas divulgativas están muy bien porque nos va a dar información y herramientas, nos va a dar datos que nos van a poner en alerta, pero también crear actividades que nos sensibilicen desde otro punto de vista. Y a mí me parece que la divulgación tiene que ir de la mano en cuestión del arte, ¿no?, de la cultura, y justamente ese tipo de actividades como crear una especie de sensorama, ¿no?, que tú puedas entrar al domo y que hagas uso de tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar nuevamente en el podcast Descargacultura.unam. Yo soy Isaac Regalado y como siempre me acompaña mi amiga Paola Famitsai. Estamos en este episodio pues muy contentes por la persona que tenemos como invitada. Vamos a charlar de temas súper interesantes, súper vigentes y que nos tocan a todo el mundo. Ya vamos a ver ahora en esta conversación sobre los temas que les estamos platicando. Pero primero, pues eso, vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Milagros Vargués, es doctora en estudios humanísticos con especialidad en ciencia y cultura por el Tecnológico de Monterrey. Ha centrado su investigación en los estudios de percepción pública de la ciencia. De diferentes maneras ha estado vinculada al desarrollo de herramientas y ambientes para la comunicación y la divulgación de la ciencia, por ejemplo, en el Programa Internacional de Educación Astronómica Itinerante Galileo Mobile, como miembro del Grupo de Astronomía Indígena en la International Planetarium Society o en la producción de películas inmersivas y de proyectos de comunicación de la ciencia a través del arte con apoyo del CONACYT. En 2016 creó Frutos Digitales, un laboratorio de proyectos de consultoría y producción en nuevas tecnologías para la comunicación de la ciencia, y actualmente es directora de medios en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ella misma dice: me defino como una persona comprometida con el planeta. Soy divulgadora de la ciencia y me apasiona comunicarla. Creo que es una herramienta fundamental para la democracia de nuestras naciones, una herramienta eje para construir mejores sociedades. Bienvenidísima, Milagros Vargués, a este espacio. No, pues muchas gracias a ti, a Paola. Yo encantada de estar en Descarga Cultura aquí con ustedes y pues comentar un poco, ¿no?, de las inquietudes de su auditorio y de estas grandes temáticas que ustedes abordan dentro de su portal y sus programas. Muchísimas gracias, Milagros, también por estar acá. Pues bueno, nos gustaría comenzar platicando contigo sobre cómo fue tu encuentro con la astronomía y su divulgación. Ese momento en el que tú pensaste, esto que estoy conociendo lo tiene que saber todo el mundo. Cuéntanos un poquito. Sí, pues miren, les cuento rápido. Siempre a mí me gustaron las ciencias conocidas como duras o exactas, ¿no? Las matemáticas, las físicas y demás, pero como escucharon, yo no me dediqué a eso, ¿no? Sino que a mí me gustaba más la comunicación, teorías de la comunicación. Entonces, eso siempre me llamó muchísimo la atención y yo quería hacer como este puente, ¿no?, entre lo que yo estaba estudiando, que era ciencias de la comunicación, con la ciencia. Entonces de pronto encontré un mundo maravilloso que es la divulgación científica, y la verdad que yo siempre he tenido como una inquietud, ¿no?, por ver las estrellas. Yo soy de Cancún, y cuando nací soy de las primeras generaciones de allá. Entonces resulta que pues era un lugar poco explorado, poco poblado, y entonces imagínense las estrellas cómo se veían en ese entonces, cuando no había nada, no había hoteles, o sea, eran muy poquitos, las casas y demás. Entonces tenemos un cielo estrellado sumamente impresionante. Entonces siempre me llamó como mucho la atención. De ahí surgió pues esta posibilidad de comenzar a emprender este proyecto de Galileo Mobile. Yo estaba justamente en la parte de divulgación, de comunicación de la ciencia,
y trabajaba de la mano con astrofísicos, astrónomos, y mi trabajo, mi labor comenzó a ser esa, ¿no? Como traducir lo que ellos nos comentaban, que no es tanto una traducción, la verdad, creo que eso es importante comentarlo, sino estos contenidos que ellos manejaban, pues hacerlos en un lenguaje más fácil, ¿no? Mejor entendible para las personas, y conceptos sumamente a veces complicados de explicar, ¿no? Por las distancias, los números tan grandes, o a veces difíciles de explicar porque en realidad son difíciles, ¿no? Por alguna cuestión meramente científica. Entonces, bueno, todo esto, pues intentar abordarlo de una perspectiva más simple para que las personas puedan entenderlo y puedan entender mejor el mundo, ¿no? El mundo que nos rodea, que eso es como uno de los grandes objetivos de la divulgación de la ciencia, ¿no? Que nosotros podamos comprender un poco nuestro medio ambiente y a partir de eso podamos tomar mejores decisiones. Buenísimo, Milagros. Oye, y sabemos que estás muy vinculada a la astronomía que desarrollaron los mayas, por esto que nos acabas de comentar. Sabemos que fuiste directora de los planetarios de Cozumel y Cancún, y desde ahí produjiste el filme Arqueoastronomía Maya, Observadores del Universo. ¿Quieres platicarnos de este proyecto y sobre todo de lo que más te haya fascinado sobre el conocimiento astronómico de nuestros antepasados mayas? Ay, me encanta esa pregunta y es como muy difícil porque no sé qué es lo que más, yo creo que es algo como en conjunto, ¿no? Y justamente por eso, porque quedé como maravillada de eso, es que decido emprender esta aventura y hacer las primeras películas completamente animadas hechas para planetarios. Si bien hay un pretexto de seguir la promoción cultural de nuestros antiguos ancestros, bueno, más allá de eso también tiene que ver con valorar y legitimar también pues los grandes hallazgos científicos a los cuales ellos llegaron, ¿no? Los mayas fueron grandes arqueoastrónomos, ¿no? Que pudieron justamente predecir eclipses, algunas conjunciones, ¿no? O sea, diversos eventos astronómicos y que, bueno, con tal precisión con la cual ellos lo hicieron, que, bueno, me parece que es sumamente relevante para nuestra cultura y también destacar esto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí del 2016 es que emprendo pues este nuevo proyecto en el cual la idea era a través de un domo de inmersión digital que nos da esta posibilidad, que seguro quienes nos están escuchando, ¿no? Recuerdan como esa primera vez que fueron a los planetarios, ¿no? Que cuando se apagan todas las luces y de pronto queda la réplica, ¿no? Del firmamento y del cielo, y es sumamente emocionante. Yo quedé maravillada de este formato del cual me enamoré y del cual digo, bueno, vamos a hacer alguna producción y qué mejor que hablar sobre arqueoastronomía. Es una disciplina pues que reúne otras ciencias, otras disciplinas, no solo científicas, sino también humanísticas, y que, bueno, se encuentra ahora en desarrollo y en evolución, y cada vez hay más interesados queriendo saber las cosmovisiones, la cosmogonía, ¿no? Las orientaciones de los edificios respecto a algún evento astronómico, las historias que también son sumamente importantes, y estas historias que también nos narran, ¿no? Estos encuentros y desencuentros de nuestros dioses, de nuestros antiguos ancestros, y que le dan una estructura a la cosmovisión que hoy tenemos. Y bueno, estas películas, porque primero hice arqueoastronomía maya, como mencionaste, y después tengo arqueoastronomía mexica, y es que han sido, la verdad, un gran proyecto, como siempre, desafortunadamente con fondos muy reducidos, pero eso sí, la verdad, hechas con mucho empeño y que han sido, la verdad, sumamente bienvenidas, no solo aquí en México, sino en otras partes del mundo, ¿no? Tan solo mayas, estamos presentes en algo así como 250 planetarios de 40 países, ¿no? Entonces ustedes van a planetarios en otros países, pueden también ver estas películas y sentirse orgullosos, ¿no? De nuestra cultura y de estos aportes tan importantes que han hecho. Entonces ha sido muy bueno. Espero en algún momento poder terminar mi trilogía. Fue pensada como una trilogía sobre arqueoastronomías mexicanas. Pero bueno, estoy justamente en la procuración de fondos y buscando como esa coyuntura que nos permita poner en alto otros hallazgos, otros relatos de otra de nuestras culturas emblemáticas aquí en México. Y la verdad es que estas producciones no solo han tenido mucho éxito
por la realización o por la producción, sino que también han tenido mucho éxito porque nuestras culturas pues son sumamente importantes y son vistas con mucho apego e interés en otras partes del mundo, ¿no? Yo me acuerdo cuando recién estrenamos Mayas, nos escribían de Rusia, de Polonia, ¿no? O sea, como países que uno diría, bueno, ¿y cuál es la relación, no? Mandaban fotos y la verdad es que sí, o sea, tenemos una relación muy, muy cercana y tiene que ver la relación ya ni siquiera con las culturas, ¿no? Tiene que ver una relación con nuestros valores y esa conexión que no solo los mayas tenían, sino muchos pueblos originarios de muchas partes del mundo, que es esta conexión del ser humano con el universo, que se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Y justamente por eso comenzamos a tener un planeta desmoronándose, un planeta cayéndose, contaminado, ¿no? Del cual no nos hacemos responsables y del cual nosotros, pues, deberíamos de regresar como a estos valores que teníamos, el cuidado, la preservación del agua, los animales, había animales sagrados y ahora, bueno, todo esto se ha ido perdiendo y eso también es uno de los objetivos de estas películas, el poder sensibilizar a los espectadores y darles pues esta visión e invitarlos obviamente a que se reflexione sobre quiénes somos y a partir de eso, ¿qué vamos a hacer? Qué importante labor, ¿no? Como bien comentas, que llegue a otros lados, que llegue a otros países, a otras latitudes, pero también como voltear nosotros mismos a ver, ¿no? A nuestras raíces y pues todo esto que como bien mencionas, ¿no? Hemos perdido bastante y pues bueno, queríamos platicar como este evento que ocurrirá el próximo 14 de octubre, el eclipse solar, que va a ser visible en algunas partes de México. ¿Podrías comentarnos qué implica este acontecimiento y cómo personas como nosotros, pues, podemos conectarnos con este fenómeno que ocurre en el espacio? Claro que sí, pues es muy importante, ¿no? Y debería de serlo para todos nosotros, ¿no? Para nuestras antiguas culturas era muy importante, claro, casi siempre los eclipses eran vistos, ¿no? A veces con un poco de temor y demás, pero ahora que sabemos lo que va a ocurrir, ¿no? Que en este caso tenemos un eclipse solar anular, ¿no? Que la luna pasa entre la Tierra y el Sol y en nuestro caso vamos a ver un arito, por así decirlo, no una circunferencia, un círculo. Creo que es para nosotros sumamente importante, ¿no? Poder apreciar estos fenómenos celestes que, insisto, tienen mucha repercusión, ¿no? En lo que nosotros somos y nos invita también a observar el cielo, ¿no? Yo creo que también es una de las cosas que se ha perdido, ¿no? Que a veces estamos como nosotros muy ensimismados, ¿no? Con las tareas, con el trabajo, la gente ya no se ve, con el celular, por supuesto, las computadoras y demás. Y es un buen momento, una excelente invitación para mirar al cielo y poder justamente ver esta conjunción de astros que para muchos buscan significados, ¿no? De cómo guiará sus vidas. No va a guiar nuestras vidas, pero lo que sí va a ser, lo que sí es muy importante para nosotros es que, bueno, va a estar ahí y nosotros podemos ser testigos justamente de este paso, ¿no? Del sol, de la luna y que están ahí y que también, bueno, que tienen una relación con nosotros mismos. Entonces, yo los invito a que el 14 de octubre, sábado, miren hacia el cielo, vean ese maravilloso evento, claro, y que lo hagan con protección. Recuerden que ahora ha habido como también mucho en redes sociales, que si con un casco, que si con un espejo, que si con... Lo más recomendable, recuerden, no mirar directamente al sol, y bueno, y si lo van a hacer, hay unas gafas especiales para hacer esto. Y bueno, aquí en la UNAM tendremos eventos, ¿no? Y lo haremos justamente con filtros necesarios que se requieren para la observación solar, pero eso, no observen directamente. Muy buen tip, querida Milagros. Precisamente preguntarte de estas actividades que va a haber en la UNAM y específicamente en la fiesta de las ciencias y las humanidades. Creo que, bueno, sí va a haber algunas actividades relacionadas con el eclipse, pero va a haber un programa muchísimo más amplio que no sé si nos quieras comentar un poco más acerca de eso. Claro que sí, pues Isaac y Paula, les cuento que estamos sumamente contentos, ¿no? Porque se viene la 11ª fiesta de las ciencias y las humanidades, una fiesta que ya tiene pues gran renombre aquí dentro de la UNAM, estamos muy bien posicionados, contamos con el apoyo de muchos investigadores, institutos, facultades, ¿no? Sedes nacionales, sedes internacionales de la UNAM, tenemos también invitados y bueno, ahora lo que quisimos hacer es que justamente con este pretexto del eclipse, bueno, pues también
también tener la fiesta, ¿no? Entonces, por una parte vamos a hablar por un planeta sano, que déjenme les cuento que esta temática surge por el concepto que ya desde algunos años para atrás se viene utilizando sobre una salud. Y esto quiere decir que es esta relación y este equilibrio que se busca entre la salud animal, la salud del medio ambiente y la salud de los humanos. Hace tan solo unos años, hace recientemente, tuvimos una pandemia y esa pandemia tuvo que ver cuando empezaban como justamente las investigaciones y ver de dónde había salido este virus. Bueno, pues de pronto empezaron a surgir que de murciélagos, después que sí de otros animales, ¿no? Y vemos un problema grave ahí porque si nuestros animales están mal, ¿no? Después llegan a los humanos a través de la zoonosis, nos llegan a nosotros y empiezan a generar virus. Y así hay otras cuestiones, el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, quisimos hacer esta fiesta, de hacer una reflexión importante, invitar al público general y sobre todo a jóvenes a que reflexionen con nosotros a través de charlas, talleres, demostraciones, ¿no? Una serie de actividades que tenemos preparadas para todos ustedes, en la cual hablemos sobre estas temáticas, veamos la importancia que tiene nuestro actuar día y día, por muy pequeño que sea, implica y tiene un impacto, ¿no? En nuestro medio ambiente, en la salud animal, en nuestra salud propia, ¿no? Entonces, tenemos esta serie de actividades, esto va a ser del 13 al 15 de octubre. Y pues invitarlos, ¿no? A que se sumen a estas actividades, a que se sumen también a la acción, ¿no? A la reflexión sobre este tema. Y bueno, pues que vengan a visitarnos. Aquí estaremos en la explanada de Universum con diversas actividades, no solo de corte divulgativo, sino tendremos algunas cuestiones culturales que estoy segura que todo el mundo podrá disfrutar. Muchísimas gracias por esa invitación y bueno, abordando esto del tema que va a estar precisamente en la Fiesta de las Ciencias, que es Planeta Sano, sabemos también que hay muchos ámbitos desde donde podemos justamente abordar el tema tan complejo, ¿no? Y urgente principalmente. Tú como divulgadora de la ciencia, ¿cuáles son esos ejes cruciales a los que debemos de poner atención para revertir, si es que es posible, el daño a nuestro planeta? Pues definitivamente la cuestión del medio ambiente. De hecho, tenemos preparados algunos ejes muy importantes dentro de la misma fiesta, como es la vida sostenible, los antibióticos, que están siendo cada vez las bacterias más resistentes y hay un problema gravísimo en torno a eso. Tenemos también, por ejemplo, la salud mental, Conecta Contigo, que es uno de los ejes que también vamos a tratar ahí, que son sumamente importantes. El índice de suicidios cada vez está en aumento, ¿no? Entonces ahí tenemos que, como divulgadores, incidir, ¿no? En esta problemática. Tenemos también el problema, ahorita ya lo comentaba, de la zoonosis, de estos enfermedades que afectan a los animales y que después pasan a los seres humanos. También tenemos sobre basura espacial, tenemos también sobre nutrición y bueno, también la cuestión de la sostenibilidad, que eso es algo sumamente importante, ¿no? Porque hablar sobre estos temas no son fáciles, ¿no? Porque no solo es que ya uno tire la basura en su lugar, por así decirlo, ¿no? O sea, como acciones, sino que esto tiene que ver con una serie de acciones que nosotros podemos emprender en diversos niveles y que también dependen de diversos sectores de la sociedad, o sea, de nosotros como estudiantes o de nosotros como padres de familia, madres de familia, de nosotros como votantes al momento de ejercer nuestro voto, ¿no? Para saber quiénes van a ser nuestros líderes, qué van a gobernar. Entonces, es algo complejo, pero del cual tenemos que reflexionar porque, como lo mencionaba hace un rato, si no hacemos esta reflexión, si no existen campañas de divulgación de la ciencia que puedan acercarnos a estos conceptos, la verdad es que pues el mundo cada vez está más decadente, ¿no? Entonces necesitamos tomar acciones y qué mejor que hacerlo a través de la divulgación de la ciencia. Claro, cómo es tan evidente, ¿no? Estas relaciones que hay entre el medio ambiente con la política, con la salud mental, con la sostenibilidad, es decir, son acciones y reflexiones que van, como dices, mucho más allá de tirar la basura en su lugar, ¿no? Que bueno, eso ayuda, por supuesto, pero ahí va muchísimo más allá. Milagros, y un poquito dándole un giro a esta charla,
Sabemos que tu fuerte es lo audiovisual, lo cinematográfico, pero queremos saber qué implica para ti la sonoridad. ¿Imaginas o conoces algún sonido del espacio? Y en un sentido más amplio, ¿qué significa para ti escuchar? Ay, pues contemplar, ¿no? O sea, a mí me encanta, y este concepto de sonoridad me parece muy, muy lindo en el sentido, en varios niveles. En uno, ¿no? Porque nos invita a poner atención en estos tiempos. Bueno, es una tarea bastante compleja, ¿no? O sea, porque uno tiene tantos distractores, ¿no? O sea, no escuchamos. Oímos como que te habla tu mamá, que el WhatsApp, la alarma en la mañana, ¿no? Pero escuchar, bueno, entonces esta parte de o sea, de lo que implica la sonoridad que tiene que ver con que tú te enfoques en sonidos, me parece fantástico. A mí me encanta, por ejemplo, escuchar los pájaros por la mañana, y yo los invito a que contemplen eso, ¿no? Porque también esa es otra parte de la sonoridad, ¿no? La contemplación de estos sonidos y sobre todo también que estos sonidos nos invitan a pensar, a imaginar, a vislumbrar el mundo desde otra perspectiva, porque de pronto escucho a los pajaritos, pero yo me siento en el bosque, o sea, vivo cerca de un parquecito, pero de pronto yo los escucho y eso me lleva a otras cosas, ¿no? Me tranquiliza, me da calma, puedo pensar como en otras cosas y eso la verdad es fantástico, ¿no? Sentirte como en otra parte. Y definitivamente la cuestión sonora puede ser una vía para estar más cerca de la naturaleza. Buenísimo, Milagros. Oye, pues como para ir cerrando también esta charla, que agradecemos mucho que estés compartiéndonos tu tiempo, nos gustaría saber qué escucha Milagros y cuál es su momento preferido del día para escuchar. Me gusta un montón de cosas, soy bien ecléctica en la música porque me encanta como la música clásica, pero también me gustan las cumbias y también escucho un poco de pop y me gusta mucho el rock y por ejemplo tengo también mucha influencia musical de mis padres. Mi papá era fan de los Beatles, pero mi mamá, o sea, cuando hacía la limpieza y todo eso, escuchaba sones jarochos, bueno, también sones cubanos que le encantaban. Entonces escucho como de todo un poco, música también tradicional mexicana. Yo tengo mis rasgos, mi cultura mexicana muy arraigada, entonces escucho también mucha música jaranas y demás, entonces jazz, me gusta mucho el jazz, blues, me gusta, entonces dependiendo como del estado de ánimo en el que esté, es como la música. Y mi momento favorito para escuchar música, chispas, soy un poco melómana, entonces me gusta mucho en la mañana o en la noche también cuando llego, ¿no? Y dependerá de la hora, el tipo de música, pero sin duda la música es revitalizante, ¿no? Y justamente esta sonoridad que uno pudiera darle a eso es como lo que más impacta y que uno lleva no solo en el corazón, sino también como en el cuerpo, ¿no? En estas vibraciones que producen. Pues Milagros, te agradecemos muchísimo esta charla, seguramente también a quienes nos están escuchando, pues ya están ahí tomando notas sobre todo lo que va a ocurrir próximamente en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, con el eclipse, y también gracias por traernos esta información y estas reflexiones sobre el cuidado de nuestro planeta. Precisamente este episodio va a cerrar con uno de los contenidos de nuestra plataforma descargacultura.unam que va a tocar uno de estos temas. Muchísimas gracias, Milagros. No, hombre, pues gracias a ti, Zach, a ti, Paola, y pues gracias a tu auditorio. Yo encantadísima de estar con ustedes y contar un poco de la importancia de la divulgación de la ciencia y, bueno, también invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales de divulgación de la ciencia de la UNAM. Dentro del acervo de descargacultura.unam contamos con una amplia selección de audios que tocan temas científicos. Algunos ejemplos son los cursos Introducción a la Astronomía, impartido por Julieta Fierro, Astrofísica, Ayer, Hoy y Siempre, por José Franco, y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo, por Julia Carabias. También encuentras la cápsula Bioética y Cambio Climático, además de las series Debates en la Ciencia y Ciencia para Llevar. Te invito a que te eches un clavado en www.descargacultura.unam.mx y descubras todo lo que hay para ti. Para cerrar el episodio de hoy, te compartimos la conferencia Protección del Medio Ambiente frente al discurso anticientífico, impartida por José Sarucán. Te recuerdo que al usar tus audífonos podrás disfrutar mejor este audio.
estar en esta serie de coloquios de discusión, de debate con toda una serie de ideas que son realmente muy importantes en general para toda la humanidad, en particular yo creo que también para México. Yo no voy a meterme tanto a la parte esta de la manipulación de la ciencia que existe y del discurso anticientífico. Existe, clarísimo, yo he escrito alrededor de este tema, algo lo voy a tocar, pero más parcialmente, porque me da la impresión que en realidad sí es un problema muy serio, pero estamos encarando un problema todavía más serio. Y es que estos problemas que tienen que ver con la cuestión ambiental, con la problemática global ambiental, son cuestiones que se derivan del comportamiento humano y que si ese comportamiento humano no tiene manera de entender lo que la investigación científica ha generado como entendimiento de nuestro entorno, pues bueno, difícilmente, y no importa que haya mucha cuestión de anticientífica, pues no va a poder entender qué está pasando en el planeta. Y yo creo que esto es una cuestión muy generalizada, no en todos los medios, menos en el medio académico, sin duda, pero yo creo que algunos de los puntos que voy a tocar están en la raíz de esto y son de las cuestiones que tenemos que resolver. No están desconectadas de algunos de los puntos que tienen que ver con la forma de desarrollo que hemos tenido, con los intereses económicos ya supranacionales que tenemos y que están actuando y que pues nos llevan a una situación en el planeta que ha generado problemas verdaderamente crecientes. Ahora, ¿qué tan crecientes son? ¿Qué tan fuertes son? Esto es lo que no está en el imaginario, yo diría, de la mayor parte de la gente, y es lo que quisiera tocar muy brevemente. Hay una cuestión que es fundamental, y es que nosotros somos producto, desde luego, de una evolución orgánica, pero también hemos generado una evolución cultural. Y esa evolución cultural está basada absolutamente en la naturaleza, porque de ahí salimos. Parece como que si hubiéramos importado esta evolución cultural de Walmart o de alguna compañía de estas, Amazon, no sé, hace muchos años, y la hemos asumido. No es el caso. Esa evolución cultural ha tenido una base absolutamente fundamentada en la naturaleza desde hace 300,000 años, si quieren, 250,000, y entonces, consecuentemente, está impregnada de esta naturaleza, que la hemos perdido un poco con esta enajenación que la vida actual nos ha llevado. Wilson decía que todos los humanos poseemos algo innato, está en nosotros porque estamos hechos de naturaleza que nos conecta con la naturaleza y que yo creo que hemos perdido de manera terrible. Hay un desenchufe ahí muy importante y nuestra cultura no la entendemos adecuadamente ligada justamente a ese desarrollo basado en la naturaleza, ¿no? Ahí hay una definición de cultura. Justamente lo que el desarrollo humano ha podido concebir en su relación a su entorno natural más inmediato y a su entorno natural pues más distante, como puede ser pues el espacio de nuestro planeta y el espacio de nuestro sistema solar y demás cosas. Al mismo tiempo que hemos sido moldeados por la naturaleza, ha llegado un punto en que hemos moldeado también a la naturaleza nosotros. Desde hace miles de años, la influencia que la humanidad ha tenido en inventar elementos de la naturaleza como los animales y las plantas domesticadas es un ejemplo clarísimo, y la misma manipulación de ecosistemas y la creación de ecosistemas como los agrícolas es una forma en la que, digamos, ha habido un regreso de esa influencia de la humanidad hacia la naturaleza, y esto es muy importante porque también no es algo que está en el consciente de la mayor parte de la gente moderna, voy a llamarlo, ¿no? Esa manipulación, esa modificación, como lo veremos muy rápidamente, ha sido enormemente intensa en los últimos 250 años, 2-3 siglos más o menos, y ha generado problemas realmente muy, muy severos. Y también
esto unido a los sistemas económicos en los que estamos sumergidos prácticamente toda la humanidad, quizá con la excepción de Bután o algún otro país pequeño por ahí, hemos producido realmente un distanciamiento entre humanos y naturaleza, pero también una serie de problemas muy severos. Y esas modificaciones son realmente muy dañinas cuando producen cambios abruptos que modifican profundamente el modo de vida y que generan daños sociales, económicos, humanos, inesperados, muy severos, como los que voy a tocarles muy brevemente. Se produce una especie de abstinencia con la naturaleza. Ya hay un síndrome tipificado entre los sociólogos, psicólogos, médicos, digamos, de abstinencia de la naturaleza. El hecho de que generación tras generación de chicos hayan nacido en las ciudades con muy bajo contacto con la naturaleza produce cambios psíquicos y de comportamiento verdaderamente importantes. No los estamos notando tan claramente, pero van a irse desarrollando de manera realmente muy, muy importante. Y tenemos pues más y más generaciones en las que hay una enajenación, hay una desconexión muy fuerte entre las personas, muchas generaciones, y su entorno natural. La naturaleza se ve como algo incómodo, sucio, yo no me meto por ahí. Estamos generando flores de asfalto, pues, por así decirlo, en cantidades industriales, y esto no es la mejor de las señas en cuanto al desarrollo cultural de nuestra especie. Déjenme saltar rápidamente a ese entorno natural. Es la diversidad biológica que ha existido en el planeta desde que hay manera de tener buenas nociones de esto, pues desde hace unos 500 millones de años, 550 millones de años. Y la única cosa que vemos son dos tendencias. Primero, una tendencia al crecimiento y segundo, una serie de caídas que ha habido a lo largo de estos 500 millones de años. Y en este momento, curiosamente, cuando aparece la especie humana, hace 250, 300 mil años, estamos en el momento en que ha habido más especies en este planeta que nunca. Y esto, bueno, aparte de ser curioso, tiene importancia muy grande porque el impacto que lo que estamos haciendo, pues no está ocurriendo en un momento de, digamos, de baja de esa diversidad biológica, sino al contrario. Ha habido varios eventos que son estas caídas fuertes, la última hace unos 65 millones de años con la desaparición de todo el grupo de dinosaurios, de extinciones muy importantes. Y estas ocurrieron por cuestiones naturales. La que tenemos enfrente ahora, y este es uno de los primeros impactos a los que me refiero, están ocurriendo por la actividad humana y es verdaderamente terrible. Esta sexta extinción a la que estamos encaminando el planeta es uno de los resultados varios del impacto que en muy poco tiempo hemos generado en este planeta. Ese impacto se puede medir en muchas formas. Son diferentes parámetros. Aumento de CO2 en la atmósfera, aumento de gases de efecto invernadero, aumento de la pérdida de especies, aumento en la erosión del suelo, aumento en la pérdida de bosques. Todas estas son indicadores de la forma como hemos impactado enormemente al planeta. Son estadísticas, son valores, son cuestiones que hemos medido a lo largo del tiempo. Uno de ellos, se los voy a mostrar ahora rápidamente, es la cantidad de bosques que teníamos hace unos 8,000 años, lo que tenemos en la actualidad de bosques. Es una reducción gigantesca. La mayor parte de esa pérdida o de ese cambio se ha debido a la producción de alimentos, cosa que no es mala, tenemos que comer, pero la pregunta es, ¿lo hemos hecho como lo deberíamos haber hecho? ¿Con los criterios con los que lo deberíamos haber hecho y la aplicación del conocimiento que deberíamos haber hecho? La respuesta, pues obviamente, es no. Y esto no ha ocurrido nada más en el mundo. El estado de Veracruz, que siempre se ha conocido como el estado verde, pues es verde porque hay un montón de pastizales, pero no porque ya no hay selvas.
No hay ni el 3% de las selvas de Veracruz en pie en este momento. Y esto, pues desde luego no conlleva un estado de bienestar para la gente que vive en Veracruz, que tengan mejores condiciones de vida, un estándar de vida más alto, mejor educación, mejores escuelas. Se darán cuenta que estoy siendo cínico absolutamente, porque Veracruz es uno de los estados más pobres, a pesar de esa riqueza que tenía antes. La humanidad se ha apropiado del planeta de una manera absolutamente inédita. Ninguna especie ha tenido la captura de productividad primaria que la especie humana ha tenido. Esta es una barra de la biomasa de todos los vertebrados hace unos 10,000 años, que equivalía a la biomasa de los seres humanos hace unos 10,000 años. Era como 0.01% de toda la biomasa de todos los vertebrados. El asunto se empezó a modificar para ahí de principios del siglo pasado, en donde ya la biomasa del hombre y de sus animales domesticados empezó a tener una proporción pues prácticamente de cerca de la mitad de la total, y ahora es realmente una dominación en donde la biomasa de los demás animales vertebrados es casi equivalente a la que tenía la humanidad hace 10,000 años. Es una absorción de capacidad primaria productiva verdaderamente enorme. No es que sea efecto de la obesidad que tenemos en tantas partes, es que todos los vertebrados que utilizamos, que domesticamos, que guardamos para poder vivir con nosotros significan esa cantidad, es decir, es una monopolización de la vida para una sola especie, ¿no? Uno de los efectos de esto pues, ha sido la cuestión de la desaparición de especies. Ya no es bueno, yo creo que esta especie se desapareció y ya murió. Hay estudios de primera salidos de análisis realmente muy cuidadosos que lo que están haciendo es demostrar las caídas de especies, particularmente los 60s y 70s, el colapso que está habiendo de toda una serie de especies específicas que están cayendo terriblemente. La primera cosa es que las poblaciones se acaban porque les vamos quitando espacios con la deforestación para alimentos. La segunda es que hay una extracción de muchas de estas como trofeos de caza o como carne para alimentarse. Y el asunto es que cada pérdida de poblaciones es un paso más adelante a la extinción de las especies. Y tenemos ya realmente ahora situaciones muy serias. Esto es un lugar muy bien conocido, quizá el lugar más conocido de México en términos de la composición faunística, florística, que es la Reserva de Biología de los Tuxtlas. Estas son las especies que teníamos históricamente en los Tuxtlas. No quiere decir que se hayan extinguido, pero en toda esa área ya no existen estas especies. Estos son procesos medidos, ya no son simplemente estimaciones de lo que está ocurriendo de la manera que estamos usando los recursos del planeta. ¿Qué es lo que genera el impacto de nuestra especie sobre el planeta? Bueno, hay tres cosas. La primera es la población. Nuestra especie es la única que hasta ahora sigue mostrando una curva de crecimiento exponencial. Ninguna especie en ningún lugar ha podido hacer esto. Ni siquiera si ustedes ponen bacterias en una caja Petri y las dejan crecer, llega un punto en que crecen y los estabilizan porque simplemente ya no hay espacio, no hay nutrientes o hay algo que detiene ese crecimiento. Nuestra especie ha seguido salvando esos obstáculos de estabilización con la tecnología, con toda una serie de desarrollos, algunos buenos porque eso ha significado que la vida promedio se ha aumentado fuertemente. México era 40 años de esperanza de vida en 1940, ahora son 78 años. Esas son cosas buenas, yo no creo que son malas. Pero el hecho es que todos estos elementos combinados producen un enorme crecimiento poblacional que tiene efectos realmente muy serios. Me dio curiosidad saber, bueno, ¿qué representamos los 7,400 millones de personas que somos ahorita en el planeta? En relación a todos los seres humanos, a todos los miembros de Homo sapiens que han existido desde hace
250,000, 300,000 años, pues nada más el 7%. Y si pusiéramos a toda la gente que ha existido en esos 250,000 años, nosotros seríamos el 7% de esa población. Los demás no existen. Bueno, no existen por razones biológicas, envejecen y se mueren, punto. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que solamente el 7% de esa especie, en un periodo relativamente corto, de esos 300,000 años, digamos en 250 años, ha producido un impacto que es mucho mayor que el de esos 300,000 años por una sola especie. Esto es, yo creo que son cosas que hay que percibir y hay que asumir de la dimensión, de la magnitud del efecto de nuestra especie sobre el planeta, ¿no? El segundo componente que juega un papel muy importante en ese impacto es el consumo per cápita. Están muy relacionados una cosa con la otra. Es decir, ¿qué tanto estamos consumiendo cada uno de nosotros de recursos, de alimentos, de energía, cada día? Y esto está creciendo y está creciendo mucho más que la población y es un problema mucho más serio que el crecimiento poblacional, porque ese crecimiento es todavía más exponencial que el que hemos tenido en lo que se refiere al número de personas. Y esto, las expectativas de lo que puede ocurrir es que el ingreso per cápita de las personas proyectado hacia el final de este siglo es que va a haber un crecimiento realmente enorme en este planeta. Lo que quiero decir con esto es que la tendencia a ese mayor consumo está puesta ya ahí si no hacemos las cosas debidas para cambiarla. No es algo de, bueno, en unos 10 años esto se va a modificar. No, no se va a modificar si no hacemos algo para contrarrestar esa tendencia clarísima. Y la tercera de las causas de impacto ahí es qué tecnologías usamos para resolver nuestras necesidades. La tecnología más antigua, después del fuego, vamos a llamarle, ha sido la agricultura. Y fue una tecnología que se aplicó, yo diría, hasta mediados del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, principios del XIX, sin excesivos impactos sobre el planeta. ¿Por qué? Porque era un conocimiento que estaba muy ligado a las constricciones ambientales de cada uno de los lugares en todas las partes del planeta, a un buen conocimiento de la reacción de esos sistemas ecológicos, del suelo, del agua, de los regímenes pluviales, de la temperatura, etcétera, para poder producir alimentos, además para una población relativamente pequeña. En el momento en que la población empieza a explotar, esa tecnología empieza a cambiar profundamente, se apropia también de toda una serie de otros desarrollos, particularmente el acceso a combustibles fósiles, y entonces tenemos un cambio profundo en esa tecnología agrícola. No me voy a meter ahí, eso es realmente un tema muy lindo, pero como para otra charla. Y bueno, aquí hay ejemplos de lo que significa usar una tecnología en lugar de otra, por ejemplo, para la producción de energía o para el movimiento de nosotros mismos, y que están ahora aquí y que podemos optar por ellas. Y a veces no lo podemos hacer porque simplemente los intereses que están detrás de estas tecnologías no permiten que esto ocurra con la facilidad con la que se podría dar, porque las opciones para tener las alternativas han cambiado. Esto está empezando a cambiar. Las formas de generación de energía más sustentables están, yo creo que afortunadamente, moviéndose hacia una situación mucho más favorable, y consecuentemente yo esperaría que la glotonía por el petróleo y por todos los combustibles empiece a caer por peso propio, si no es por otra cosa, por razones económicas. Los impactos de la humanidad sobre el planeta para diferentes actividades se pueden ver desde los satélites. Esto es una mina en Moscú, es una mina a cielo abierto, que es verdaderamente una herida fenomenal sobre la superficie del planeta. Esto es una zona de depósito de todos los fluidos en la extracción de fracking, de petróleo bituminoso en Canadá. Esto es lo mismo, pero ahora en Pensilvania, en los Estados Unidos,
no son fotos tomadas así, están tomadas desde el espacio. La magnitud del desarrollo de estas tecnologías realmente dejan cicatrices fenomenales. ¿A dónde vamos? Y esto, la vida en el planeta no se va a acabar con nosotros. Digo, quitémonos eso, porque ni siquiera vamos a ser capaces de hacer eso. Lo que sí va a cambiar profundamente es lo que consideramos una vida digna para nosotros, para los congéneres, para las siguientes generaciones que vienen. Y también una vida digna en cuanto a la capacidad de tener alimentos. Esto es el pueblo en Haití tratando de tener alimentos después del temblor. Los temblores no son eventos, tienen que ver necesariamente con la problemática ambiental de la que estamos hablando, pero son fenómenos naturales. Lo que pasa detrás de esto es que estamos viendo un país que se ha quedado sin opciones para poder enfrentar un fenómeno como un sismo, porque ya no tienen bosques, porque ya no tienen ecosistemas, porque ya no tienen esa matriz ambiental que los puede sostener y que los puede mantener. Yo siempre me cuesta mucho y me da tristeza usar como el ejemplo del único experimento que la humanidad ha hecho en un mismo sitio, en una misma isla, en la misma latitud, con los mismos suelos, con el mismo clima, de partir un pedazo de ese territorio y totalmente depauperarlo de ecosistemas, la otra mitad de mantenerla bien. Uno se llama Haití, el otro se llama República Dominicana. Estamos en una cuestión que fue descrita por Paul Ehrlich como el dilema humano. Vamos a seguir teniendo como meta la acumulación de materiales en lugar del mejor desarrollo de cuestiones que podemos llamar como espirituales, como intangibles, de la amistad con nuestros seres cercanos, con la familia, con el desarrollo intelectual de cada uno de nosotros, por cosas que nos gustan, con cosas en las que tenemos realmente una gran apetencia por ellas, ¿no? O no. No podemos tener otra mejor manera de cambiar de ese comportamiento al que yo me refería antes, sin poder entrar en esas cuestiones. Es decir, debemos tener una relación de respeto y cuidado con el entorno ambiental, pero también no es nada más la ética hacia el ambiente, es la ética hacia nuestros congéneres, hacia los miembros de nuestra especie, ¿no? Todavía seguimos pensando en nosotros mismos, catalogados, y seguimos catalogándonos por colores, por religiones, por naciones, en vez de pensar en nosotros como una especie biológica, que es lo que somos, está aquí no como producto de nada más que de un proceso de evolución orgánica y no de una intervención metafísica. Y que consecuentemente tenemos como miembros de esa especie que ha tenido un desarrollo cultural, al que hice referencia al principio, pues una liga y una responsabilidad hacia esos miembros. Eso es lo que tenemos que hacer, darnos cuenta que somos miembros de una especie biológica, del mismo proceso evolutivo de más especies con las que compartimos genes en cantidades, y no nada más con los bonobos y los chimpancés, sino con las lechugas también. Digo, con las lechugas tenemos 40% de similitud en el ADN. ¿Se dan ustedes cuenta de que somos naturaleza? Cada día que comen biodiversidad todos los días. No tuercas, no rondanas, no pedazos de hule. Es vida lo que estamos comiendo. Es decir, deberíamos entender esto como una cuestión profunda cultural, ¿no? No solamente hemos cambiado, hemos perdido áreas de selvas y de bosques, hemos contaminado los mares, etc., sino que estamos ya generando un efecto enorme sobre el proceso evolutivo mismo. Nada más vean ustedes ahora los desarrollos que hay en genómica y en biología molecular y la capacidad que tenemos potencialmente de empezar a modificar estas cosas con problemas de tipo moral y ético realmente muy, muy profundo. La charla se me va a curar la ceguera, y digo la ceguera porque en parte tiene que ver con no ver estos problemas. También tiene que ver con los que pueden ver estos problemas pero no los entienden, y es la parte esta anticientífica a la que
se hacía referencia al principio. Pero yo creo que la cura de esa ceguera está en realmente conocer la información que tenemos. Yo creo que tenemos una responsabilidad ética de entender la ciencia de la misma manera que entendemos que si yo camino por ahí sin más, me voy a dar un trastazo porque la gravedad va a actuar. Hay una ley de la gravedad, creo en ella y por eso no camino. ¿Por qué no creo en las otras cosas que la ciencia me da? También, como resultado de eso, es comprender las consecuencias que esto tiene en el tipo de vida que cada uno de nosotros asumimos, porque finalmente es esto que estamos viendo, todos los problemas que hemos visto, es el resultado de la suma de lo que cada uno de nosotros hace. No es una cuestión malévola de nadie, es lo que pasa porque nosotros estamos usando recursos, los tenemos que usar para comer, los tenemos que usar para movernos, pero ¿cómo los usamos? ¿Para qué los usamos? ¿De qué manera resolvemos esa necesidad de tener alimentos, de tener movilidad, de tener todos estos bienes que son producto de ese desarrollo cultural? Y yo creo que vuelvo a la parte esta de la responsabilidad hacia nuestros congéneres, hacia la naturaleza como un elemento crucial. Nadie nos enseña esto. ¿A quién les han enseñado? ¿En qué universidad? Ni siquiera aquí se enseña esta responsabilidad hacia las siguientes generaciones. Ya no digamos las religiones, ya no digamos las ideologías económicas, filosóficas al respecto. Tenemos ahí un problema muy serio. Si nos damos cuenta de todo esto, pues lo que tenemos que hacer es actuar en consecuencia. Es decir, tengo que cambiar mi manera de ser, estoy convencido de ella y con el ejemplo voy a dar formas, modelos de cómo hacer las cosas en mi familia, en mi entorno, en mi ciudad, en mi barrio, en mi país. Y esto requiere el trabajo de cada uno de nosotros. Y termino. Lo que no podemos hacer es seguir pensando que tenemos que crecer indefinidamente. En un planeta finito, del cual ya le conocemos la superficie, sabemos lo que hay ahí, y sin embargo tenemos la mayor parte de los gobiernos en el mundo tratando de crecer indefinidamente. Y se crece indefinidamente porque nosotros entramos en el juego del crecimiento indefinido, con el consumo absolutamente indiscriminado de todo lo que nos ponen enfrente. Yo creo que aquí está realmente el problema serio.